Todo comienza con un estudiante de cine llamado Alex Crayley. Su proyecto universitario se titulaba Marble Hornets, un trabajo aparentemente común en cámaras, actores, un guión sencillo, pero pronto algo empezó a torcerse. Los compañeros notaban que Alex estaba cada vez más nervioso, paranoico, como si alguien lo estuviera siguiendo. Hablaba poco, sudaba durante las grabaciones y, de repente, interrumpía escenas sin razón aparente, asegurando que algo estaba mal en el ambiente. Un día, sin explicación, Alex canceló el proyecto. Ordenó a los actores que se olvidaran de todo y que no hicieran preguntas. Desapareció casi por completo, dejando tras de sí solamente cajas llenas de cintas grabadas. Nadie entendía qué había pasado, pero esas cintas guardaban un secreto que no tardaría en ser descubierto. Tiempo después, un amigo suyo llamado Hai consiguió las cintas. Al revisorles. Notó que muchas eran imposibles de ver sin sentir incomodidad. Las grabaciones parecían normales, pero al fondo, en rincones de habitaciones o entre los árboles, aparecía una figura alta, delgada, vestida con traje negro y sin rostro. Una presencia imposible de ignorar. Slenderman no hablaba, no se movía como un ser humano. Simplemente estaba allí, observando, como si se alimentara del miedo de quienes lo veían. Con cada cinta, la obsesión de Jay aumentaba. No podía dejar de investigar qué le había sucedido a Alex en algunas grabaciones. La cámara temblaba sin razón, como si hubiera una interferencia extraña. En otras, el audio se distorsionaba hasta el punto de producir un zumbido insoportable. Y siempre, detrás de todo, estaba esa figura que parecía seguirlos a todas partes. Lo más inquietante era la forma en que afectaba a las personas. En las grabaciones se notaba cómo Alex pasaba de ser un joven entusiasta del cine a convertirse en alguien paranoico y asustado. A veces miraba directamente a la cámara con los ojos abiertos de par en par, como si supiera que algo estaba justo detrás de él. En otras ocasiones desaparecía de escena abruptamente, dejando a los actores confundidos y a la cámara registrando únicamente el vacío. Jay comenzó a subir fragmentos de esas cintas a YouTube bajo el nombre de Marble Hornets. Al principio nadie entendía qué estaba viendo. Era un corto experimental, una serie ficticia, o acaso pruebas de algo real, pero poco a poco los espectadores comenzaron a notar los detalles. Comentaban que cada aparición de Slenderman, cada interferencia, parecía demasiado genuina para ser una simple actuación, y así nació una de las leyendas digitales más aterradoras de todos los tiempos. Mientras Hai continuaba revisando el material, su propia vida comenzó a verse afectada. Empezó a sentir la misma paranoia que Alex. Aseguraba escuchar pasos fuera de su casa por las noches, sombras que se movían en su habitación cuando apagaba la luz. Los síntomas eran claros. El mismo mal que había consumido a su amigo ahora lo estaba alcanzando a él, y sin embargo no podía detenerse. Tenía que seguir mirando las cintas, aunque cada una lo acercara más a la locura. A medida que Jay avanzaba en las cintas, empezó a notar algo más inquietante que la sola presencia de Slenderman. No era simplemente una figura estática en segundo plano. Había momentos en que la cámara parecía perder tiempo, como si fragmentos de la realidad fueran arrancados de la grabación. Escenas que debían durar varios minutos se reducían a segundos. Otras, en cambio, se alargaban, como si alguien hubiera manipulado el tiempo mismo. En una de las grabaciones más perturbadoras, Alex aparece corriendo por un bosque de noche. La respiración agitada llena el audio. El foco de la cámara apenas ilumina los árboles. Y de pronto, un destello blanco inunda la pantalla. Cuando la imagen vuelve, Alex ya no está solo. A unos metros, en medio de la oscuridad, se distingue esa figura alta y sin rostro, más cerca que nunca. No camina, no corre, simplemente aparece cada vez más próximo, como si el espacio entre ambos no existiera. Jay, al ver esto, comenzó a experimentar lo mismo en su vida diaria. Despertaba con la sensación de haber perdido horas de sueño, aunque el reloj marcara lo contrario. Algunos días encontraba objetos fuera de lugar en su casa, cosas movidas de sitio sin explicación. Empezó a sospechar que el mismo fenómeno que atormentaba a Alex ahora lo estaba alcanzando a él. Las grabaciones también mostraban un cambio en la personalidad de Alex. Ya no se trataba solo de un joven paranoico. En ciertos fragmentos aparecía agresivo, casi violento, como si su mente hubiera sido corroída por algo invisible. Los actores que trabajaban con él en el proyecto confesaban ante cámara que estaban asustados, que las grabaciones ya no parecían parte de una película estudiantil, sino una experiencia enfermiza que se salía de control. Fue entonces cuando apareció una nueva pieza en el rompecabezas. Hay recibió mensajes de un canal anónimo en YouTube que se hacía llamar Todderk. Estos videos eran breves, extraños, cargados de símbolos y voces distorsionadas. No parecían tener sentido, pero siempre llegaban justo después de que Jay subiera un nuevo fragmento de las cintas, como si alguien o algo lo estuviera observando, siguiéndole los pasos. El contenido de Todderk parecía tener un solo propósito: en advertir. Los mensajes hablaban de peligro,
de que Jay debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Algunos clips mostraban máscaras grotescas, figuras borrosas y frases que parecían dirigidas directamente a él. Pero Jay no hizo caso, su obsesión ya era demasiado grande. En una de las cintas más espeluznantes, Alex se filma a sí mismo dentro de una habitación, respirando con dificultad. Afirma que alguien lo está siguiendo. Su mirada es la de un hombre al borde de la locura. Repite que no puede escapar, que lo ve incluso cuando cierra los ojos. Y entonces, la grabación se corta con un zumbido agudo, seguido por una pantalla en negro. Lo que queda claro es que Slender Man no es simplemente un espectador pasivo. Tiene la capacidad de manipular la mente, el tiempo y la percepción de quienes lo rodean. Alex fue el primero en caer en su influencia. Ahora Jay estaba entrando en ese mismo abismo, empujado por su obsesión y por la sensación de que debía descubrir toda la verdad, aunque el precio fuera su cordura. Las cintas parecían infinitas, y cada una lo acercaba más al mismo destino que su amigo. Una presencia oscura, inevitable, que acechaba sin necesidad de moverse. Porque Slender Man no necesita correr para atraparte. Él simplemente espera, y tarde o temprano, siempre termina encontrándote. Con cada nuevo hallazgo, Jay se adentraba más en el mundo enfermo que había consumido a Alex, pero ahora no estaba solo. A medida que revisaba las cintas y publicaba los fragmentos en línea, otros empezaron a involucrarse, y con ellos apareció un personaje que marcaría un antes y un después a Muskie. El nombre no era oficial, pero así lo bautizó la comunidad. Un hombre con una máscara blanca inexpresiva que aparecía de repente en las grabaciones, atacando o persiguiendo a Jay. En su identidad nunca era clara, pero sus movimientos eran violentos, erráticos, como si fuera un títere controlado por algo invisible. La primera vez que apareció, Jay apenas pudo escapar, y desde ese momento comprendió que la amenaza ya no era solo Slender Man, sino también humanos atrapados bajo su influencia. Las cintas mostraban indicios de que Alex había tenido contacto directo con esta entidad y que, en un intento por protegerse o tal vez por colaborar con ella, había comenzado a cambiar radicalmente. Había noches en que desaparecía durante horas y al volver grababa mensajes incoherentes, como si intentara comunicarse con alguien que no estaba allí. En otras ocasiones, parecía trabajar junto a figuras enmascaradas, como si hubiera sido absorbido por un culto secreto. Mientras tanto, los videos de Todderk se volvían más oscuros. Ya no eran advertencias vagas, sino amenazas directas. Las frases distorsionadas sugerían que Jay sería el próximo en caer, que su investigación no tenía salida. Cada clip era más caótico que el anterior, plagado de símbolos, números y sonidos agudos que parecían perforar el oído del espectador. Algunos incluso contenían imágenes subliminales del propio Jay, como si alguien lo estuviera vigilando en tiempo real. En su vida diaria, la línea entre la realidad y las grabaciones empezó a borrarse. Jay describía ataques de amnesia en horas enteras que desaparecían de su memoria, solo para descubrir después que había estado grabando sin recordar haberlo hecho. En una de esas cintas, se ve a sí mismo entrando en un bosque, murmurando frases sin sentido, hasta que la cámara cae al suelo. Segundos después, la imagen captura a Slender Man de pie, inmóvil, a pocos metros observándolo. El zumbido eléctrico invade el audio y la grabación termina abruptamente. Era evidente que la presencia no solo acosaba desde lejos, sino que estaba dentro de sus vidas, jugando con sus mentes, borrando recuerdos, sembrando paranoia. Alex había sido el primero en perderse en ese laberinto. Ahora Jay caminaba exactamente por el mismo sendero, acompañado de figuras enmascaradas, de mensajes crípticos y de la sombra eterna de un ser imposible. Lo más perturbador es que Jay ya no podía confiar en nadie. ¿Quiénes eran los que usaban las máscaras? ¿Eran amigos convertidos en enemigos? ¿Víctimas transformadas en marionetas? ¿O simples desconocidos reclutados por la entidad? La incertidumbre era total, y cada paso que daba lo hundía más en el terror. Para este punto, lo que comenzó como un simple proyecto universitario, se había transformado en un testimonio de horror. En una cadena de grabaciones que mostraban como un hombre y luego otro eran consumidos por una fuerza incomprensible. Y lo peor de todo, en cada cinta parecía indicar que no había forma de escapar. Porque una vez que Slender Man te encuentra, no importa lo lejos que corras ni lo mucho que intentes olvidarlo, siempre regresa.